Ir a la ciudad a hacer tus compras es algo banal todos los días para la mayoría de la gente. Sin embargo, en los días lluviosos de Guatemala no es así. Ay Dios, es difícil, sé, porque cuando llueve ya no podemos salir, se quedan los carros. El pueblo de Mata y Alberto está a 30 kilómetros. No está lejos, pero lleva mucho tiempo, especialmente si estás agarrando con un dedo. Los limpiaparabrisas funcionan temperamentalmente, pero ese no es el único problema al que se enfrentan. ¿Es normal que se siente la gasolina? ¿Sí? No. Es que se botó, prendió aquí, boté un poquito de gasolina aquí. A mí me gusta vender la gasolina. Alberto al menos se tranquiliza por algo. Con la lluvia, no hay riesgo de provocar un incendio. El combustible está diluido. Sin embargo, el chubasco de agua es preocupante. De 15 días subió el agua, pasó sobre el pueblo. Si no, se puede quedar atascado allá arriba. Y ya no podemos pasar. Ya sería. En las carreteras en Guatemala no es inusual ver a los hombres practicando un extraño tipo de baile. Extraño pero importante. Lo hacen para equilibrar el peso para que las ruedas se vuelvan más estables en el barro. Este autobús está en mal estado, los frenos están quemando al rojo vivo. Piles, ese carrito ya regresó, mira. Que se haya atravesado, pero ya regresó. Y hombre, son los que joden mucho el camino porque son muy grandes. Sí. Le hacen... La pendiente no es tan pronunciada, pero 10 toneladas sobre una pista de hielo sin duda te dará escalofríos. Lleva abierto el tapón de la gasolina, de la batería. Ahora Alberto tendrá que seguir girando las ruedas si quiere llegar a la cima de la colina. Ahí es donde las llantas se gastan rápido. ¿Sí? Por eso es que aquí se va rápido la llanta. Mucho piedra, lo pela. Sí. Le pone melón, ¿verdad? No es muy reconfortante, como Guatemala es un país de las montañas, hay muchos barrancos. Según Alberto, hay más razones para temer a la policía. Nosotros trabajamos con estas leyes también, e incluso esto no es permitido, es ilegal ante la policía. Nosotros trabajamos con eso porque a veces nos vamos sin gente. Todavía nosotros le ganamos unos 30, 40 quetzales por tarea en esto. Entonces, si quiere algo, si quiere para la comida, y lo ajustamos para el combustible. Alberto y su hermana recogen todos los que no pueden pagar un boleto de autobús, pero siguen teniendo sudor frío.
Los pasajeros combaten el miedo con un remedio que no les cuesta mucho. Realmente, si uno le pone importancia a lo que es el camino, pues también a veces que hay quienes que van con miedo, a veces por los nervios, pues que hay alguien que les molesta esa situación de enfermedades, ¿no? Empiezan con así buscarle manera. Dar cada momento de la vida. Vaya, hay que disfrutar cada momento. Porque no sabemos hasta cuándo podemos estar en estas condiciones. Los guatemaltecos están acostumbrados a decir, tranquilo, tranquilo. Traducción, no hay necesidad de apresurarse, vamos a llegar ahí. En este país centroamericano, hay una solución para todo. Si no hay más espacio en un autobús, no es un problema, siempre hay espacio en los parachoques y en los pasillos, pero bajo su propio riesgo y peligro. Demasiada mercancía nunca es un problema. Siempre y cuando esté en su lugar, todo está bien. Sin embargo, para los jinetes y sus caballos que beben demasiado antes de una carrera. ¿Se bebe la cerveza? Sí. Todavía no es un problema, aunque ya no se puede poner de pie. Por estar borracho, ¿no? El chamán les da protección con un poco alcohol. Pero lo mejor es no confiar en el hechizo porque algunos caballos regresan solos. Para los conductores que se quedan atascados, hay siempre ayuda en el camino. Y a veces incluso una camioneta, pero el éxito no siempre está garantizado. Y entonces la sonrisa puede desaparecer. El hombre enojado pronto está reconfortado con un tranquilo. Cuando uno de los 3 volcanes activos en Guatemala escupe lava sobre las aldeas circundantes, los guatemaltecos aún tienen una solución. Una ofrenda al máximo. Darle un cigarrillo y un vaso de alcohol a este santo de fama nacional hará realidad tus deseos. En Guatemala se enfrentan a todos los problemas con una sonrisa. Vamos a solucionar. Como es nuestro deporte favorito, no nos cuesta mucho. Llegar de un punto a otro sin pedir protección es como conducir sin freno según José. Este es nuestro pequeño altar donde tenemos a Cristo Negro, que tengo que tener la bendición de él siempre. Una precaución prudente, ya que el retorno no siempre está garantizado. Ya, aquí empieza el camino malo. Aquí ya es... Ya vamos a ver. José salió a las 3 de la mañana, se va a repostar a la tienda de comestibles en un pequeño pueblo a 120 kilómetros de distancia. Pero 120 kilómetros de caminos montañosos es un mínimo de 18 horas de viaje. De toda el agua que baja a causa de que la tierra se afloje.
y en cierto tiempo, ya después de tanta agua que acumula, se venga a la tierra, ¿va? Entonces hay derrumbes. La temporada de lluvias dura hasta diciembre. Las inundaciones pueden ser devastadoras. Casa desaparecida de una vez. Algunas salieron, pero las que vivían del otro lado, en el otro pedazo, esos ya no pudieron salir. 2 familias, 8 personas muertas. Se tapó de una vez todo. Ya no había paso. Miedo han de tener, pero como es construcción, su casa no la pueden dejar. Patrimonio para sus hijos. No lo parece, pero esta es una carretera nacional. Una con una velocidad de conducción entre 10 y 20 kilómetros por hora. Es una carretera muy transitada. Sale toda la gente que viene de Panzós. No a todos, pero sí, en la carretera uno hace amigos porque nunca sabe en qué momento va a necesitar uno u otro. Yo me quedo atascado, él necesita pasar, viene, me ayuda, me saca, espero que él pase, si pasó bien, pues nos vamos, y si no, lo ayudo a que salga. Pues tú me ayudas, yo te ayudo. Cada uno progresa a su propio ritmo dependiendo del estado de la carretera. La ayuda entre conductores es una cuestión de cortesía. Pero la ayuda de cualquier otra persona tiene un precio. Este atasco de tráfico significa que José tiene que pagar si se queda atascado aquí. Si no hay suficiente ayuda, los habitantes de la aldea vecina pagan por los servicios de la excavadora. Incluso hay un supervisor de operaciones. Acudir con el gobierno porque no nos ponen atención, no nos prestan atención. Por lo tanto, tenemos que ver de qué forma nosotros mismos arreglar la carretera con nuestros propios dineros. Estamos haciéndolo porque de otra forma no se puede. Estamos apuntando lo que están colaborando para igual se les da un recibo para una contraseña de los que están colaborando con todos nosotros. Por extraño que parezca, el bulldozer no nivela el cenagal, está ahí solo para sacar los camiones. Y con estas 3 toneladas de carga, José tiene pocas posibilidades de pasar. Ya se había ido, hombre, aquel le aflojó. Estoy bien cargado, está sentado, mira. 5 euros el precio estándar de la tranquilidad. ¡Bonito! Saca la pala y la piocha mejor, quitémosle, ¿cómo se llama ahí? De ahí no voy a levantar. No, mire, si sentada la Catalina, ¿cómo le voy a dar? Los problemas apenas acaban de comenzar para José. No le espera un camino fácil.
El color de los autobuses no es simplemente para decoración. Indican el destino. Es necesario, ya que el 25% de la población no sabe leer ni escribir. Estos viejos autobuses escolares americanos son esenciales para la economía del país, ya que en el campo, muy pocas personas tienen autos. Así que si Rudy no puede arreglar el motor, puede encontrarse con algunos pasajeros enojados. Un niño iba aquí con nosotros y jaló el cable. Se fueron las luces, el parabrisas y el freno motor. Y es muy importante. Ah, sí, porque se le va el freno a uno del pedal, está el freno motor, eso lo detiene a uno. Y las luces, va, porque salimos temprano ya, a las 4 de la mañana y está oscuro, no se mira. Se mira la luz. Los lugareños los llaman autobuses de pollo porque se amontonan sobre ellos como pollos enjaulados. ¿Quién puede saber si estos productos congelados llegarán a su destino final? ¿Hacer el camino en cuánto tiempo? 5 horas. 5 horas. 5 horas. Rudy atiende al pueblo más remoto de Guatemala, Carmelita, a 80 kilómetros en el corazón de la selva. En Guatemala, los conductores de autobuses transportan a muchos que no pueden darse el lujo de viajar. A echar combustible. ¿Para el bus? Sí, para el bus. De hecho, son transportistas de larga distancia, carteros e incluso gasolineros. Son encomiendas que mandan a traer, no viene la persona, sino que manda a que nosotros le debemos el combustible. Solo dan pero como allá no hay luz, es un generador de energía, ¿sí? Y también lo usan para las motos, para todos los vehículos, porque como allá no hay gasolineras. Es importante, sí, porque como no hay mucho dinero para viajar, mejor solo mandan a comprar con nosotros. Este de aquí es un vendedor ambulante, o es muy bueno equilibrando objetos o disfruta el sabor del riesgo con una carga así, pero parece que aguanta bien. Para que apulee bien. Para que entre más gasolina. Ah, sí, porque lo hacemos así porque no. Dejar flores ya es un reto en sí mismo. Rudy tiene docenas de otros pedidos para recoger antes de entrar en la selva. O sea, que nosotros transportamos de varios productos, ¿sí? De valor o productos como de consumo diario. Hay que saber, hay que cortarte una porque son bastantes encomiendas. €5 por viaje no es barato, especialmente porque en Guatemala el salario promedio es de 430 euros. Rudy acelera durante los primeros 20 kilómetros.
De hecho, el camión puede tener dificultades en los 60 kilómetros restantes. Puede temblar un poco o incluso mucho. José el camionero está intentando sacar su camioneta de una zanja. Pagó 5 euros solo por utilizar la pala mixta del agricultor, pero la cuerda se rompió. Recurrió a cavar solo, ya que el precio no incluía la ayuda extra y las palas. ¿Por qué no mejor lo desconecta? Porque no se controla cuando jala aquel y cuando le da. Sí, ayúdame a sacar la tierra de abajo, solo yo estoy echando, yo le pagué 50. Pero eso no tiene que ver, mano. Sí, seguro, aquí saquemos las cosas. Sí, yo estoy de acuerdo, pero usted me dijo aquí le vamos a echar la mano. No vamos a discutir. Eso estoy haciendo, le estoy diciendo, señor, que me eche la mano a sacar la tierra de abajo, eso es lo que le dije. Muchachos, los que trabajan con nosotros, muchachos, ¿dónde están? Eso fue lo que yo le dije. Eso fue lo que yo dije. Afortunadamente, un conductor le prestó su cadena. Son a las 12:45, vine a las 8, 9, 10, 11, 12, 4 horas y media. ¿Qué cabal? Ahí ya está. Para pasar allá atrás, 50 pagamos. En Guatemala, ¿no? De todo se vale. Pero solo un par de días, una semana, 2 semanas, vuelve a llover y otra vez se retoma. Y otra vez va a pagar. Otra vez a pagar. Una forma de extorsión disfrazada, mantener las zanjas y los agujeros se convirtió en una especie de deporte nacional guatemalteco. ¿Por qué llenarlos cuando pueden hacer dinero? Hacerse pasar como reparador de carreteras es una cuestión de supervivencia para algunas familias. Dicen que están trabajando ahí para arreglar, pero no solo para pedir dinero nada más. Solo un quetzal. Es difícil saber si esta familia está cavando o llenando los agujeros. Asegura que haya comida en la mesa. 13. Escuela ya sacaste el sexto primario. ¿Sí? Como 3 años más. A las 6, es duro, ¿eh? Sí. Por eso estoy trabajando. Si no trabajan, no hay nada. ¿Sí? Las propinas son su único ingreso. ¿Cuánto es? Un quetzal. Está a pagar el camioneta. No hay mucho, más como 30 que están nada más o 35. La mitad es de mi hijo y la mitad es de mí. ¿Sí?
Según un informe de la ONU, de cada 14 millones de personas, el 83% vive en la pobreza y la pobreza extrema. Los descendientes de los mayas son los primeros en ser afectados. Perseguidos y repudiados desde la conquista española, se refugian en el campo. Los blancos mestizos controlan las administraciones y los grandes ranchos. Como consecuencia de ser abandonado por el Estado, la escuela a menudo no es una prioridad para los mayas. Su principal preocupación es encontrar algo para comer. Yo todo el tiempo vengo a hacerle. Cuando estaban así, de 10 años, me iba a otras terciones de leña con mi mamá. Todos los días viajan mujeres y niños por el bosque en busca de leña. Todavía que nosotros media vez hagamos la leña así tranquila, no hay pena. Cuando andamos así, que andemos así, por lo menos ahorita, mira ese chutero es peligroso. 3 horas después, cada uno tiene el su haz de leña. Incluso el más joven. Así. ¿Así? ¿Así? Sí. Así que me sirve para juntar el huevo. Échelo más para arriba. Ustedes saben cómo. A los 10 años, la intensidad de este trabajo ya está pasando factura a la espalda de Pablo. Le llevará 2 horas llegar a su pueblo, pero caminará hasta allí sin quejarse. Pero este es el menor de sus problemas en la cima de esta montaña a una altitud de 2.500 metros. Su pesadilla le espera. Este es el volcán Pacaya, un monstruo capaz de proyectar sus cenizas hasta 1.500 metros de altura. La fecha de su última erupción fue el 6 de junio de 2018. Este volcán nunca duerme. Su lava fluye y llega a las casas de los pueblos de alrededor. Ahí da miedo a veces. Cuando comienza a tirar lava da miedo porque el río por aquí casi llega ahí de nosotros. Y da miedo. Aquí vivimos, mire, con el volcán ahí cerquita, mire. Está cerquita el volcán, aquí está cerquita. De cabecera lo tenemos. Dios lo tiene aquí en la palma de la mano. Mire, pues si Dios quiere que el volcán se deshaga de un ratito, aquí nos quedamos enterrados. Para contrarrestar la furia del volcán, algunas personas recurren a la iglesia. Sin embargo, otros recurren a algo un poco más inusual. Marta es chamana y va al mercado para comprar los ingredientes necesarios para los conjuros. Esta tienda habría enorgullecido al brujo Merlín. Puedes encontrar elixires de amor, pociones de buena suerte e incluso maldiciones para quienes creen en ellas, como Marta. La chamana le da un precio a sus hechizos según los ingresos de cada persona. Marta recurre a un personaje extraordinario, conocido como Maximón, es representado por este maniquí.
Maximón es el hijo de un santo cristiano y un dios maya. Representa el espíritu del mundo. Él resolverá tus problemas a cambio de cigarrillos y alcohol. Pero no tiene nada que ver con el folclore local. De hecho, es venerado en toda Guatemala. Voy a presentar el presente acá, presentar a las personas y el presente. Sí, Todo el mundo espera que Maximón consiga convencer al volcán Pacaya para que permanezca inactivo durante años. El autobús de Rudy viaja año tras año en el calor sudoroso de la selva. El sol golpea la chapa y hace 35 grados en la cabina. Desde hace 3 horas, todo el mundo está sufriendo de las constantes sacudidas de la carretera. El propio Rudy lidia con el balanceo del autobús durante todo el año. Todos los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los fines de año, 2 días nomás. Hay Semana Santa, 2 días también. Unos 4 días al año. 4 días descanso al año. Si me enfermo, sí me quedo, pero tiene que buscar a uno. Ahora si no, pues... Bueno, casi no le gusta que yo trabaje aquí. No le gusta. Ajá, no lo miro, solo así como ahorita en la tarde que llego, así. Cuando llego, mi hijo juega, yo llego cansado, casi no me da chance. Conducir no solo requiere mucha concentración, también es físicamente agotador. Y para bombearlo, Rudy debe constantemente desenganchar el motor para ralentizarlo, cambiar de marcha de nuevo, acelerar y ralentizarlo. Su autobús está en las últimas. Calientan las fricciones y se van al espacio. Se tardó mucho más de las 5 horas previstas en llegar a la aldea más remota de Guatemala. El cansancio se apodera de todos, pero Rudy mantiene el rumbo. En los pueblos distantes de la selva, la vida fluye lentamente. Las personas valoran su tiempo de manera diferente. El viaje del autobús una vez a la semana es su único vínculo con el mundo exterior. Lámina. Sí. Casa voy a hacer aquí, ¿ves? Ah, es importante porque mire, viene lámina, viene cemento, todo. Y muchas otras cosas inusuales.
Aparte de estos bienes, no hay ninguna otra razón para viajar aquí. No hay tiempo para perder, todo el mundo quiere llegar a casa lo antes posible. Aumenta el descontento contra el gobierno, que no hace nada por mejorar la vida de los ciudadanos. Está el camino todo, Sí. como especialmente como para romper carro. Y lamentablemente no le han dado mantenimiento. Esperamos que en estos días o no muy tarde le den mantenimiento, porque si no también va a estar algo, o sea, más duro para viajar todavía. Y es bastante incómodo ya cuando uno llega a su casa ya todo estropeado, todo cansado. ¿Por qué el Estado los deja abandonados? La mayoría de las selvas habitantes son mayas. Y por la falta general de recursos, al gobierno no le importan su situación, a pesar de que son los primeros habitantes de esta tierra. Cientos de descendientes mayas se encuentran en todo el país. Hace unos meses, de nuevo una ciudad enorme fue descubierto. Su pirámide alcanzando una altura de 30 metros. Cada año, el pueblo de Todos Santos celebra el Día de Todos los Santos, su revuelta contra los invasores españoles. Tocan las marimbas todo el día y toda la noche, van a toda velocidad durante 2 días. Todos los habitantes del pueblo llevan un traje simbólico. El rojo representa la sangre derramada por sus ancestros, y el azul y blanco de las playeras evocan los espíritus del cielo. Todos los sastres de Todos Santos están trabajando duro. Por el momento no tengo tiempo, solo de ver sí, pero estar hablando no. Estoy con ese trabajo para sacar toda la ropa que necesita la gente. Hay tantos trajes que cortar que muchos habitantes se convirtieron en diseñadores de moda. También es temporal. Tenemos otros trabajos, pero solo como en estas fechas, en las fiestas, siempre hay más trabajo de esto. Los más valientes, y son pocos, deciden subirse a esta noria manejada por un hombre con una llave inglesa. Gira un poco rápido pero parece que aguanta. Es una máquina que funciona con un motor de camión Isuzu. Usa diésel y frenos de aire. Tiene sus chimbos. Es un aparato muy bien equipado, arreglado. Es divertido, es funny. Pero aquí está la atracción principal de esta celebración del 1 de noviembre, carreras de caballos. Pero esta no es una carrera de caballos cualquiera. La tradición afirma que los jinetes y sus caballos se emborrachan por 2 días antes de competir en un hipódromo improvisado. ¿Se bebe la cerveza? Sí. ¿Y se le gusta? Sí, le gusta. El alcohol, el baile y la música estridente de las marimbas hacen que los jinetes entren poco a poco en trance. Los músicos lo siguen pero los bailarines permanecen en la pista de baile.
Los fuegos artificiales no marcan el final de la noche, es todo lo contrario. A la mañana siguiente, los músicos siguen tocando, pero los jinetes están un poco peor por el cansancio. No estoy seguro de que esté a la altura de la carrera. Otra vez. Hay que apretarlo. Sí. No quitamos la fiesta, ¿sabes por qué? Por estar borracho, ¿no? Se ofrece un último sorbo pequeño de alcohol a los jinetes. Pero esta vez si se escupe por la chamana, les brinda protección. Entonces, ¿por qué beber tanto antes de la carrera? Según una leyenda urbana, un borracho del pueblo robó el caballo de un conquistador y causó estragos. Se burló de los españoles durante horas galopando por la ciudad. Sabes, hoy esa es mi primera vez. Esta es mi primera vez, no tengo miedo, quizás un poco. Aunque la pista circular es de 200 metros, los jinetes lo darán un bucle sin descanso por 8 horas. La carrera mata a 2 personas cada año. Pero según los habitantes de Todos Santos, la muerte es sinónimo de cosecha abundante. Este año, solo hubo heridos. El último jinete que permanezca en su montura se ganará su parte de la leyenda. En las vías, hay alguien más que también está borracho, pero a diferencia de los habitantes de Todos Santos, José está borracho de cansancio. Está manejando 18 horas seguidas. Y tiene que esquivar obstáculos a lo largo del camino. De arriba. Sí. La última roca que cayó se llevó con ella un vagón de camión entero. Un momento de distracción y José se encuentra en un barranco o en el mismo estado que el camión. El conductor se metió en un agujero que le rompió el eje trasero de inmediato. Y me llamaron ayer en la noche y hasta hoy nos venimos de madrugada. Pero ahorita lo vamos a solucionar. Como es nuestro deporte favorito, no nos cuesta mucho. La buena actitud no siempre da resultado. Aún así, se quedaron atascados por 2 días en medio del camino. Después de 20 horas de conducir, José finalmente llega a su destino. Él tiene la tienda para vender el producto a la gente de aquí de su comunidad, ¿va? Y si no vengo yo, viene otro y ya me ganó el dinero.
Sin un momento de descanso, José vuelve a la carretera. El conductor no puede permitirse perder un pedido, le espera otra carga. En la selva, Rudy también lucha contra la fatiga. Los pasajeros empezaron a sentirse mejor. El conductor lleva ya 7 horas conduciendo, 2 más de lo previsto. Solo en la selva las horas parecen mucho más largas. Así que ahora, cuando puede, sigue una entrega tras otra sin ni siquiera parar el autobús. Aunque trabaja en el negocio familiar, este modo de vida empieza a pasarle factura. No sé, de repente lo vende mi papá, de repente darle trabajo mejor. Yo aquí estoy trabajando bien más porque como aparte del sueldo, los 3.000 quetzales, mi papá siempre me da 200, me da 500, me lo regala. Más o menos voy pagando 4.000. Ocho horas después, por fin, se lo entrega a otro conductor. El viaje está lejos de haber terminado. Aquí me voy a quedar. Aquí llego nomás. Su padre está aquí para asegurarse de que todo está bien. Está un poco duro, ¿va? Pero como no hay otro trabajo, ¿va? Entonces, que mejor que saldo porque sí, gracias a Dios. Julio, el hermano de Rudy, se pone al volante a pesar de tener solo 17 años. ¿Ya tenés tu licencia de manejar? Todavía no. Todavía, pero no me animo a manejar el teléfono. Que primero sí, daba miedo que ir a la calle, decía yo, pero no. Bien en medio de la noche en el corazón de la selva, hay pocas posibilidades de que Julio se tope con la policía. Solo dar vuelta y parqueo aquí. Ahí te duermes. Sí, ahí parqueo y me duermo. Esperar el horario mañana temprano. A las 4 me levanto, me alisto, me lavo, chequeo el motor, todas las llantas. Y ahí me voy. 4:30. Mañana a esta hora. El autobús tardó 10 horas en recorrer solo 80 kilómetros. Por muy duro que se ponga o por muchos problemas que tengan los guatemaltecos, no se desaniman. Su credo es no enojarse nunca. Y seguir diciendo la palabra mágica, tranquilo, siempre habrá una solución.